En la historia de hoy verás. Dicen que hace mucho tiempo, en un hermoso reino, había una cabaña vieja y destartalada. En esa cabaña vivía un joven trabajador pero pobre llamado Elric, junto a su anciana madre. El muchacho no tenía tierras ni tesoros. Solo su madre era todo su mundo. Un día, cuando en la casa ya no quedaba nada para comer, la madre, con manos temblorosas, metió la mano en su viejo cofre. Sacó una pequeña tobillera de oro y, entregándosela a Elric, le dijo: «Hijo mío, esto abrirá la puerta de tu destino. Véndela. Quizá la suerte te ofrezca algún medio de sustento». Dicho esto, la madre partió de este mundo. Elric, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón firme en su propósito, salió del pueblo. En el camino vio a un comerciante y le vendió la tobillera por 4 monedas de oro. Con las monedas en el bolsillo, Elric emprendió su viaje para probar fortuna en el mundo. Más adelante encontró a un hombre que tenía un gato. Elric preguntó: «¿Cuánto pides por ese gato?». El hombre respondió: «No lo daré por menos de 1 moneda de oro». Elric exclamó: «¡Qué ganga! Es un buen trato». Y compró el gato de inmediato. Poco después vio a otro hombre con un perro. Volvió a preguntar: «¿Cuánto cuesta ese perro?». El hombre contestó: «1 moneda de oro». Elric sonrió y dijo: «Vaya, también es un buen trato». Y compró el perro también. Más adelante, había un hombre con un loro. Elric también lo compró, solo por 1 moneda de oro. Ahora a Elric le quedaba únicamente 1 moneda. En el camino encontró a un fakir que tenía una serpiente. Elric preguntó: «Oh fakir, ¿por cuánto venderás esa serpiente?». El fakir respondió: «No por menos de 1 moneda de oro». Elric rió y dijo: «¡Qué maravilla! También es una buena compra». Y entregando su última moneda, compró la serpiente. Ahora el joven no tenía ni dinero ni comida. Una noche, mientras estaba sentado con el gato, el perro, el loro y la serpiente comenzó a contarle su historia. Al escuchar su triste relato, la serpiente habló de repente: «Elric, si no tienes miedo, ven conmigo a ver a mi padre». Elric quedó asombrado al ver que la serpiente hablaba, y de pronto la serpiente tomó una forma luminosa. Entonces dijo: «Ven conmigo a la casa de mi padre. Tal vez te dé una recompensa por haberme salvado de aquel fakir». Elric, que era valiente, aceptó enseguida. La serpiente lo llevó a la casa de su padre. Al llegar, la serpiente dijo: «Señor, espere afuera. Entraré a contarle todo a mi padre». La serpiente entró, narró toda la historia, y su padre, muy contento, dijo: «Ve y tráelo. Le daré lo que pida, y te lo prometo». La serpiente llevó a Elric al interior. Cuando el padre de la serpiente preguntó: «Dime, ¿qué deseas pedir?». Elric estaba a punto de hablar cuando, de pronto, el loro se acercó y le susurró al oído: «Pídele el anillo de su dedo». Al ver que el loro hablaba, Elric quedó perplejo. Pensó que un anillo no le serviría de mucho, pues no tenía ni siquiera qué comer. Pero aún así, decidió hacer caso al loro y dijo: «Si de verdad desea darme algo, deme como recuerdo ese pequeño anillo que lleva en el dedo». Al oír esto, el padre de la serpiente se enfureció y exclamó: «Si no fuera porque di mi palabra, te convertiría en cenizas ahora mismo. Has pedido lo más valioso que poseo. Pero una promesa es una promesa. Toma este anillo y márchate de aquí». Elric tomó el anillo y al salir dijo: «¡Qué desgracia! He ofendido al padre de la serpiente por un anillo viejo. Ojalá hubiera pedido una bolsa de oro». Al escucharlo, la serpiente rió y dijo: «No sabes lo que tienes. Ese anillo no es un anillo común. Es un anillo mágico.
Solo colócalo en el suelo y pide lo que desees en tu corazón. Se cumplirá al instante. Al oír esto, la alegría de Elric no tuvo límites. No podía creer que la fortuna le hubiera sonreído de tal manera. Después de contarle todo a su padre, la serpiente regresó a su hogar y Elric decidió continuar su camino. Mientras caminaba, sintió hambre. Por primera vez, decidió probar el poder del anillo. Colocó el anillo en el suelo y dijo: «Oh, anillo, quiero dulces y pastelillos de miel». ¿Y qué vio? En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante él una bandeja llena de dulces frescos y deliciosos. Elric comió hasta saciarse y luego dijo nuevamente: «Oh, anillo, dame un hermoso traje, digno de un príncipe». Y de inmediato su ropa se transformó en un atuendo real, brillante y majestuoso. Feliz, Elric siguió su camino. Más adelante vio una gran ciudad. En la ciudad se escuchaba un anuncio: «Aquel que construya en medio del mar un palacio de oro, con escaleras doradas, en una sola noche, recibirá la mitad del reino y se casará con la princesa. Pero si falla, será condenado a muerte». Elric fue directamente al palacio y exclamó: «Yo puedo construirlo». El rey, sorprendido, lo llevó a un lugar donde colgaban los cráneos de los príncipes que habían intentado y fracasado. Pero Elric no tuvo miedo y dijo: «¿Tendré éxito? Cueste lo que cueste». El rey ordenó que lo vigilaran para que no escapara. Los guardias murmuraban entre sí: «Está loco. Va directo a la muerte por su propia voluntad». Sin embargo, Elric durmió tranquilo. Al amanecer, colocó el anillo en el suelo y dijo: «Oh, anillo, quiero un palacio de oro en medio del mar, con escaleras doradas». Y al instante, ante los ojos de todos, el palacio apareció brillando bajo la luz del sol, erguido en medio del mar. Los guardias corrieron hacia el rey y le dieron la noticia. El rey no podía creer lo que veían sus ojos cuando, junto a toda su corte, contempló con asombro el palacio dorado en medio del mar. Como Elric había cumplido su promesa, el rey también cumplió la suya. Decidió casar a su hija con él y ofrecerle la mitad del reino. Pero Elric sonrió y dijo: «No quiero ni su reino ni a la princesa». Sin embargo, cuando la princesa entró al gran salón y Elric la vio, su corazón se derritió al instante. Se enamoró perdidamente de ella. Así, se celebró la boda, y ambos comenzaron a vivir felices en aquel palacio dorado. Cuando Elric salía a cazar, llevaba consigo a su perro, mientras que el gato y el loro se quedaban en el palacio junto a la princesa. Un día, al regresar de la caza, Elric encontró a la princesa muy triste. Preocupado le preguntó: «Reina de mi corazón, ¿por qué estás tan apenada?». La princesa suspiró y respondió: «Con la misma magia del anillo con la que construiste este brillante palacio, dame también a mí cabellos y un vestido de oro». Elric colocó el anillo en el suelo y dijo: «Oh, anillo, convierte el cabello y el vestido de mi esposa en oro». En un abrir y cerrar de ojos, la princesa se transformó en una princesa dorada y su cabello brillaba como hilos de sol. Un día, mientras la princesa dorada se peinaba, vio que en su peine habían quedado 2 largos cabellos de oro. Pensó que ojalá pudiera dárselos a algún pobre para ayudarlo. Entonces colocó los cabellos en un cuenco hecho de hojas verdes y lo dejó flotar sobre el mar. El destino quiso que aquel cuenco llegara a las costas de otro reino, donde un lavandero estaba lavando ropa. Al ver los cabellos dorados, el hombre los llevó al rey, esperando recibir alguna recompensa. El rey tomó los cabellos y, agradecido, le dio al lavandero un cofre lleno de monedas de oro. El hombre regresó a casa feliz con su premio. El rey mostró los cabellos dorados a su hijo, y cuando el príncipe los vio, se obsesionó diciendo:
Solo me casaré con la princesa que tenga estos cabellos dorados. Tan firme fue su deseo que dejó de comer y de beber, y poco a poco cayó en cama, al borde de la muerte. El rey, al ver el estado de su hijo, se preocupó profundamente. Llamó a sus ministros y sabios para pedir consejo. Finalmente, decidieron traer a una anciana sabia. Cuando la anciana llegó, puso una condición. Encontraré a la princesa de los cabellos dorados, pero debéis darme la recompensa que yo elija. El rey aceptó. La anciana mandó construir una barca dorada, colocó en ella un columpio de seda y dio instrucciones precisas a los marineros. Cuando levante el dedo, detened la barca. Cuando lo baje, continuad navegando. Tras varios días de búsqueda, la anciana divisó en medio del mar un palacio dorado. Levantó el dedo. Los marineros detuvieron la barca y ella se deslizó en silencio dentro del palacio. Allí vio a la princesa dorada sentada en su trono de oro. La anciana se acercó, le puso la mano sobre la cabeza y dijo: «Oh, mi querida sobrina, ¿no me reconoces? Soy tu tía». Al principio la princesa dorada retrocedió y respondió: «Jamás he visto ni oído hablar de una tía como tú». Pero la astuta anciana, con su lengua hábil, tejió una historia tan convincente que la princesa terminó creyéndole. Contenta de haber encontrado a alguien de su familia, la invitó a quedarse unos días en el palacio. Mientras conversaban, la anciana preguntó: «Hija mía, ¿no te sientes sola viviendo en este palacio en medio del mar? No tienes sirvientes. ¿Cómo logran vivir tú y tu esposo aquí?». La princesa le contó que todo era gracias a un anillo mágico que el príncipe llevaba siempre en su dedo, y que con el poder de ese anillo tenían todo lo que deseaban. Al oír esto, la anciana continuó con su engaño. Con tono grave, dijo: «Ay, hija, ¿y si algún día le pasa algo a Elric? ¿Qué sería de ti? Quedarías prisionera para siempre en este palacio». Las palabras astutas de la anciana llenaron de miedo el corazón de la princesa. Cuando al atardecer Elric regresó de la caza, la princesa dijo: «Oh, mi querido, cuando te vas a cazar, me da miedo. Dame el anillo para que, si algo te sucede, yo pueda protegernos». A la mañana siguiente, cuando Elric partió a la caza, le entregó el anillo a su esposa. Así se consumó el plan de la anciana sabia. Le dijo a la princesa: «Ven, bajemos las escaleras doradas y paseemos por el mar. Mira qué hermosa es aquella barca y el columpio de seda. Vamos a dar un paseo». La princesa, de corazón sencillo, se dejó llevar por las dulces palabras de la anciana y se sentó en la embarcación dorada. Apenas se sentó, la anciana bajó el dedo. Los marineros, en silencio, comenzaron a remar y alejar la barca. Cuando la princesa recobró la conciencia, comenzó a llorar. «Llevadme de vuelta al palacio, llevadme de vuelta al palacio». Pero la anciana se rió ante sus lamentos. Las súplicas y las oraciones de la princesa fueron inútiles. La barca se alejó del palacio hasta llegar a la ciudad real, donde se celebraba un gran festejo en espera de la princesa. Se anunció en la ciudad que la anciana sabia había traído consigo a la princesa de los cabellos dorados. La anciana impuso la condición de quedarse en el palacio junto a la princesa, y el rey aceptó. El príncipe, prendado de amor, recobró la salud al ver a la princesa. Pero la princesa se negó siquiera a mirarlo. Dijo: «Durante 6 meses no te reconoceré como mi esposo. Si para entonces no llega mi verdadero marido, lo pensaré. Hasta entonces no me hables de casarte conmigo». El príncipe aceptó. Estaba convencido de que, si el esposo verdadero llegaba, podría matarlo y así acabar con el problema. Cuando Elric regresó de cazar, entró al palacio y llamó desde las escaleras: «Reina de mi corazón, ¿dónde estás?». Pero nadie respondió.
Entró en el palacio y solo encontró al loro sentado allí. El loro voló hacia él y dijo: «Mi señor, su esposa ha sido llevada por su falsa tía en un barco dorado». Al escuchar esto, Elric se derrumbó de tristeza. Entonces el loro lo consoló: «Mi señor, no se aflija. Volaré y descubriré dónde está su reina». El loro voló de reino en reino, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, hasta que divisó el brillo del cabello dorado de la princesa. Descendió, se posó sobre su hombro y dijo: «Mi reina, tenga valor. He venido a rescatarla. Solo entrégueme el anillo mágico». La princesa dorada comenzó a llorar. «Oh, mi fiel loro, ya no hay esperanza. Esa malvada vieja guarda el anillo día y noche dentro de su boca». El loro regresó al palacio y contó todo a Elric. El gato, que estaba cerca, escuchó todo. Era un gato astuto y susurró al loro su plan. El loro voló enseguida al otro reino y contó a la princesa el plan del gato. La princesa decidió seguirlo. A la mañana siguiente, cuando las sirvientas fueron a preguntarle qué deseaba cenar esa noche, la princesa pidió arroz. Y cuando cayó la noche, le sirvieron arroz en su comida. La princesa, en silencio, esparció el arroz frente al agujero de los ratones. Luego se acostó, y la malvada vieja empezó a roncar en la misma habitación. Durante la noche, los ratones salieron a comer el arroz. El gato, de un salto, atrapó al ratón con la cola más larga y, sin hacer ruido, lo llevó hasta la vieja, que dormía con la boca abierta. El gato empujó la larga cola del ratón dentro de la nariz de la vieja. La mujer estornudó con fuerza y, al estornudar, el anillo salió de su boca y cayó al suelo. En cuanto cayó el anillo, el fiel loro no perdió un segundo. Lo tomó con el pico y voló directo hasta su amo, Elric. Elric, medio muerto de tristeza por la separación de su amada, se llenó de alegría al ver el anillo en el pico del loro. Tomó el anillo, acarició al loro y lo colocó en el suelo. Luego dijo: «Oh, anillo, tráeme de vuelta allí a mi reina y destruye el palacio de los malvados». Apenas pronunció estas palabras, su novia dorada apareció ante él. Al verlo, la princesa rebosó de felicidad y lo abrazó con fuerza. Mientras tanto, el palacio del rey enemigo se hundió en la tierra y la vieja y todos los malvados desaparecieron. Elric y la princesa acariciaron con ternura a su fiel loro y a su astuto gato. Así, los dos vivieron de nuevo felices en su dorado reino.